Una canción pirateada en la cual se monta un poema bobalicón hecho con frases cursis dichas por un hombre casado a su joven amante, se mundializa y tiene una repercusión gigantesca y le da a ese hombre una visibilidad que no había tenido cuando ocupó en la función pública los lugares que ocupó. Martín Vizcarra, el ingeniero Martín Vizcarra, fue gobernador del departamento de Moquegua, fue vicepresidente cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski y fue presidente cuando un juicio de vacancia lo sacó a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia y él, que era el vicepresidente primero, debió asumir el cargo. Había en esa función tenido roles protagónicos, por ejemplo, cuando impulsó desde el Poder Legislativo una investigación sobre la extensión en Perú del caso Odebrecht, los sobornos que pagaba la poderosa empresa brasileña para hacerse con la obra pública y con contratos suculentos en muchos países de América Latina. Había vivido trances políticamente traumáticos como sus enfrentamientos con el fujimorismo, que terminaron en su derrota, cuando Keiko Fujimori, impulsando otro juicio político precisamente a partir de un supuesto hecho de corrupción perpetrado en sus tiempos de gobernador de Moquegua, que nunca logró ser probado del todo, por lo menos en el momento en que le implicó la destitución, no había sido probado del todo. Habiendo vivido todo eso en el centro del escenario del Perú, a la mayor visibilidad no la había tenido, ni como gobernador, ni como vicepresidente, ni como presidente. La tuvo como marido infiel por las frases bobaliconas que intercambiaba por mensajes de texto con una amante mucho más joven. Zuli Pinchi se llama esa mujer que escribe poemas bastante cursis, que sin embargo por este escándalo recibieron invitaciones para ser expuestos en la Feria del Libro de Lima, nada menos que en la Feria del Libro de Lima. O sea, una canción pirateada, ¿no?, donde una letra cursi y bobalicona es montada sobre una música extraordinaria compuesta por un gran músico, Eminem, genera un revuelo, un escándalo y le da a un político una notoriedad que no había tenido nunca, incluso habiendo sido presidente. Hasta punto tal paladea esa notoriedad que empieza a tratar de usar a su favor este escándalo. ¿Qué nos está revelando esto? ¿Qué nos está revelando que un hecho como el bebito Fiu Fiu tenga tanto impacto en la realidad, ¿no? Le abra las puertas de una feria del libro importante a una poeta de la cursilería, ¿no?, y le dé una visibilidad que no había tenido nunca un político que había ocupado nada menos que la vicepresidencia y la presidencia de un país tan importante como Perú. Desde mi punto de vista, lo que está mostrando el bebito Fiu Fiu es la vigencia de eso que Mario Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo. Con esa frase tituló un ensayo muy lúcido que publicó en el año 2007 a raíz de un escándalo. Un paparazzi había sacado fotos en Miami de Cecilia Bolocco, por entonces todavía esposa del expresidente argentino Carlos Menem, y en esas fotos aparecía desnuda, tomando sol junto a un hombre desnudo, un empresario millonario. Estaban en la residencia de él, en Miami. Las fotos que se publicaron eran de por sí escandalosas, las versiones de prensa, porque de eso se escribió muchísimo, señalaban que hubo otras fotos que no fueron publicadas porque Bolocco o su amante millonario pagaron fortunas
al paparazzi para que no las publicaran, y esas eran fotos ya de infidelidad explícita, no de simplemente desnudez de un hombre y desnudez de una mujer. Dice Vargas Llosa en La civilización del espectáculo: los pechos y el trasero de Boloco lo enanizaron todo. Pechos y el trasero de Boloco lo enanizaron todo. Masacres en Irak y en el Líbano, las señales de que el régimen de Hugo Chávez viraba hacia el autoritarismo, todo eso se convirtió en nada, porque quedó tapado por los pechos y el trasero de Cecilia Boloco. Más escandaloso que la repercusión gigantesca que tuvo aquella revelación de infidelidad que hizo un paparazzi, es que Carlos Menem hubiera apostado a un matrimonio en el que no creía nadie, porque el grueso de la gente lo veía como algo armado, como parte de un plan político. Carlos Menem quería volver a la presidencia, casarse con una mujer mucho más joven y tan bella como Cecilia Boloco le iba a dar puntos a su favor. No se equivocaba, era astuto, era sagaz, tenía instinto de demagogo que sabe, que conoce la naturaleza de los votos, y por eso apostó a un matrimonio acordado, esto en la percepción de la mayoría, incluido la mía, a un matrimonio acordado, y eso, si se quiere, es más escandaloso que la infidelidad de Boloco en el año 2007, fotografiada por un paparazzi indecente. Pero de lo que habla en La civilización del espectáculo Mario Vargas Llosa es de cómo la prensa a nivel mundial empezó a dar un giro que él sitúa en la segunda mitad del siglo XX. Sitúa en ese momento el trance de los grandes medios, los considerados serios, o sea, aquellos que no pertenecían a lo que se consideraba o se llamaba la prensa amarilla, empieza el giro hacia el entretenimiento. Hasta ese momento, dice Vargas Llosa en su ensayo, la prioridad de los grandes medios era informar, opinar, criticar, analizar. A partir de ese momento, la prioridad empezaría a ser entretener. Así, los grandes medios crearon la civilización del espectáculo. O la civilización del espectáculo convirtió a los grandes medios en escenarios donde debían desfilar los protagonistas de escenas decadentes, de escenas de inmensa mediocridad. Eso es la civilización del espectáculo. El hecho de que los pechos y el trasero de Boloco enanizaran, que es el término que usa Vargas Llosa, temas tan graves, tan increíblemente importantes como las masacres en Irak y en el Líbano, como el giro de Hugo Chávez o su deriva hacia el autoritarismo liso y llano. Bueno, parte de esa civilización del espectáculo reaparece en este capítulo también colmado de decadencia y mediocridad, que en la historia del Perú llevará el nombre de El Bebito Fiu Fiu.